Bien, ahora sí. Bueno, estamos resolviendo el ejercicio 16 del práctico 1, segunda parte, donde dice una caja rectangular que contendrá 16 metros cúbicos, o sea, el volumen es igual a 16. Si esta se supone que es la caja, entonces X por Y por Z igual a 16. Y ahí puedo despejar Z, que me queda 16 sobre XY. Y después me habla de minimizar el costo. El costo del material que llevará en la parte superior e inferior es de 0,18. O sea, superior e inferior sería esto y cuesta 0,18 el metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tengo para la parte superior e inferior? Tengo X por Y, es la cantidad de metros cuadrados, y sería por 2, y por 2 porque tengo tanto la parte de arriba como la de abajo son iguales, o sea que tendría 2, y por lo que me cuesta el metro cuadrado, sería 2 por los 0,18, y por la cantidad de metros cuadrados, que sería X por Y. Después tendría, me dice, el de la parte anterior y posterior sería 0,16 en metros cuadrados. Anterior y posterior yo entiendo que sería el frente y el fondo, supongamos, que eso me sale 0,16 y también por 2, entonces sería 2 por 0,16, y la cantidad de metros cuadrados, que sería la del frente y la del fondo, sería Z a la altura o el ancho y el largo, ¿no es cierto? Z por Y, por 16 por Z por Y. Y después sería más, bueno, la de los otros lados, que sale 0,12, también van a ser 2 por 0,12, y por los otros dos lados sería la de los costados, para mí sería XZ. XZ. ¿Está bien? Bueno, hacemos esas cuentitas, no sé si ustedes habían sacado, ¿cuánto me da? 2 por 0,18, el costo, entonces, ahora ya lo voy a poner en función de X y de Y, ¿sí? Al costo. Es decir, como esta función costo está expresada en tres variables, X y Z, yo necesito expresarla como función de dos variables, porque nosotros sabemos encontrarle los máximos y los mínimos a una función de dos variables, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es utilizar el dato del volumen que teníamos, que me relaciona tanto X como Y como Z, de donde si despejo el Z me queda Z en función de XY, y eso reemplazado en la función del costo me va a permitir poner el costo en función solamente de X y de Y. ¿Sí? Entonces acá que me queda 0,36 XY más 0,32 Z por Y. ¿Sí? Entonces Z ya lo voy a reemplazar por esta expresión. 16 sobre XY, eso sería el Z, y todo esto por Y. Y ahora viene 2 por 0,12, que me daría 0,24 XZ, es decir, que sería X por, y el Z que lo reemplazamos por esto, ¿no es cierto? 16 sobre XY. Bueno, acá puedo simplificar la X, acá puedo simplificar la Y con la Y, ¿y qué nos está quedando en el costo? 0,36 XY. Acá sería 16 por 0,32, ¿no es cierto? Van controlando las cuentas, cualquier cosa ustedes díganme, 16 por 0,32. Y eso me daba 5,12 sobre X, ¿no es cierto? Bien, y de todo esto, 0,24 por 16, que me da 3,84 sobre Y sería. ¿Les dio eso? ¿Hasta ahí vamos igual o no? Profe, Sí. el 5,12 a mí me dio 5,76.
A ver, eso sale de hacer 2 por 0,16 por 16, ¿no es cierto? 2 por punto 16 por 16. Y eso me da... No, está 5,12 sería. Es Ah, esta entonces me cuenta. llamo a mí. Listo. 2 por 0,16 y por los 16 que arrastramos del volumen, ¿sí? Así que me Sí, quedó sí. eso. Bueno, y ahora entonces tengo que calcular las derivadas, la derivada del costo con respecto a X y la derivada del costo con respecto a Y, ¿sí? Si derivo esta expresión con respecto a X, ¿qué me queda? 0,36 por Y, esto con respecto a X me va a quedar menos 5,12 sobre X cuadrado, y esto, que si es con respecto a X, me va a dar 0, ¿sí? Y ahora con respecto a Y, la derivada, ¿qué sería? Con respecto a Y me queda 0,36x menos el 3,84 sobre Y al cuadrado. Bueno, como esto los tengo que igualar a 0, nos queda 0,36 y menos 5,12 sobre X cuadrado lo igualo a 0, y también 0,36x, 0,36 en los dos casos, sí, 0,36x menos 3,84 sobre Y al cuadrado igual a 0. Bueno, esto es un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas que ahora para resolverlo, por ejemplo, podría despejar la X o la Y de una de ellos y reemplazarlo en la otra, ¿sí? Voy a tener que borrar acá. No quiero borrar la derivada de X y Y que después la voy a usar. Bueno, después en todo caso me lo tienen que dictar ustedes, los resultados que vayan necesitando. Si despejo, por ejemplo, la Y de la primera ecuación, voy a despejar la Y. ¿Qué me quedaría? Todo este término pasa sumando al otro lado, o sea, 0,36 por Y va a ser igual a 5,12 sobre X cuadrado. Y el 0,36 que está multiplicando con la Y, ya lo saco de acá y lo pongo acá dividiendo. Dividido 0,36. Y de ahí digo que Y va a ser igual, hay que hacer esa cuentita, ¿no es cierto? 5,12, este 0,36 como si tuviera un 1, o sea, 5,12 por 1 va arriba y 0,36 va abajo. O sea, la cuenta que tengo que hacer es el 5,12 dividido 0,36, que ya lo puedo hacer. Bueno, y esto me da 14,2 periódico. Si lo ponen en fracción, quizás sea mejor. Si no, pónganle unos cuantos decimales. Y abajo quedaría x cuadrado, ¿no es cierto? Bien. Bien, ahí tengo el valor de y, y ese valor de y lo voy a sustituir en la ecuación de abajo. Aquí en la ecuación de abajo me va a quedar entonces 0,36x menos 3,84 dividido y al cuadrado, en donde la y es este valor al cuadrado, sería el 14,2 periódico ese, que ya lo leo al cuadrado, dividido, ¿qué dije? Era, perdón, sí, dividido y al cuadrado, y la y la reemplazo por esto, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar x cuadrado al cuadrado, que me quedaría x a la cuarta, ¿sí? Bueno, esto igualado a 0. ¿Qué me queda ahí? Tengo que hacer esta división, el 3,84 dividido 14,2 periódico al cuadrado, y esta x a la cuarta que va a pasar arriba. O sea, 0,36x menos, hago este numerito, 3,84
3,84 dividido ese número al cuadrado. A ver si hice bien la cuenta, díganme cualquier cosa ustedes. Eso me da 0,0, bueno, 18,9. 1,89, o sea que podría poner 1,9 ahí si quiero. Es esto dividido este número y la x a la cuarta que pasa arriba, dije. 0,0189. X a la cuarta. Bueno, todo eso está igualado a 0, ¿no es cierto? Y ahí para poder resolver eso, lo que puedo hacer es sacar factor común X, que me quedaría factor común de 0,36 menos este número, 0,0189, le voy a poner lo más decimales que pueda, 84375. Y esa x a la cuarta dividido x me quedaría x al cubo, ¿no? Bueno, esto va a ser 0 cuando x valga 0, obviamente, resultado que no me interesa, o cuando esta expresión valga 0, ¿sí? Que si esto lo igualo a 0, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Lo igualo a 0, y despejo, me va a quedar 0,36 dividido este número y la raíz cúbica, ¿sí? O sea, x va a ser igual a la raíz cúbica. Ustedes si quieren igualenlo a 0 y de ahí despejen. Pero de ahí les va a resultar este número, ¿sí? Dije el 0,36 dividido este número. Bueno, 8, 9 y todo lo que sigue. Raíz cúbica de eso, ¿sí? Entonces, vemos esto. Tengo que hacer 0,36 dividido este número. Y de esto tengo que calcularle la raíz cúbica. Es decir, 3 shift la raíz cúbica de este número. Bueno, y eso me da 8 tercios. 8 tercios, ¿está bien? Bueno, entonces ahí tienen, bueno, seguramente si calculan el valor de I, reemplazando donde habíamos despejado I, ¿sí? I es 14,2 periódico dividido este valor de X al cuadrado, o sea que la I tendrían que hacer esa cuenta, ¿sí? El 14,2 periódico dividido 8 tercios al cuadrado, que me va a dar 64 novenos. ¿Está bien? Y de ahí sacan el valor de I, que ¿cuánto es? A ver. 14,2 periódico. Bueno, eso les daría 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y, por supuesto, después calculando el valor de Z, de donde habíamos despejado Z inicialmente, que era 16 sobre X por Y. Tienen que hacer esa cuenta para encontrar finalmente el Z. ¿Sí? Una vez que encontré el valor de X y el valor de Y, eso lo único que me da es el punto crítico. ¿Sí? El punto crítico, un punto P sub 0, de coordenadas, X, Y, sería 8 tercios, 2. ¿De acuerdo? Para yo poder determinar si ese punto crítico es máximo o es mínimo, acá como buscamos el mínimo costo, se supone que me tiene que dar un mínimo, ¿sí? Pero eso lo tengo que verificar, lo tengo que comprobar haciendo
A ver, ¿qué pasó acá con la pantalla? Espérenme un segundito. Tengo que hacer, digamos, el hessiano. Bueno, entonces, una vez que encontramos el punto crítico, les decía que me falta comprobar que ese punto crítico es, en este caso, un mínimo tendría que ser, ¿sí? Para comprobarlo tengo que encontrar el hessiano, ¿sí? El hessiano, a ver si... Oh, voy a tener que borrar acá, ¿sí? El hessiano en un punto x sub 0 y 0, digamos. Después, bueno, en principio lo vamos a poner en forma general. Sería el determinante que se forma con la derivada parcial x con respecto a x dos veces, la fxy, la fix y la fii. Ese determinante, o sea, necesito encontrar estas derivadas parciales, ¿sí? Acá tenía la derivada, bueno, nuestra f en realidad es el costo, ¿sí? Para nosotros acá sería el costo y acá también. Bueno, entonces, ¿cuánto me va a dar la derivada del costo con respecto a x dos veces? A ver si lo puedo calcular acá al lado para no ocupar. La derivada con respecto a x dos veces sería 0,36 al derivarlo me queda 0, y esto al derivarlo me queda menos 5,12 sobre esto cuadrado, entonces sería 5,12 sobre x a la cuarta. A ver, no, perdón. Sobre x cubo. Si quieren, para derivarlo más fácil, no hacernos líos, lo podemos escribir a esto como menos 5,12 por x a la menos 2. ¿Está bien? Entonces, cuando esto lo derive, me va a quedar el menos 5,12 por 2, es decir, 10,24, menos con el menos va a quedar positivo, y x a la menos 2 y menos 1 me queda x a la menos 3. ¿De acuerdo?
La derivada del costo X, y ahora con respecto a Y, o sea, la derivada de X la tengo que volver a derivar, pero ahora con respecto a Y. Por lo tanto, esa derivada, ¿qué me queda? 0,36, ¿sí? Porque este otro término que tiene X, la derivada me va a dar 0. Bueno, y ahora hago la derivada de Y, pero con respecto a X, que me tiene que dar lo mismo, también en este caso 0,36. ¿Sí? Si a esto lo derivo con respecto a X, fíjense que me queda 0,36 y esto es 0. ¿Sí? Bueno, y ahora ¿qué pasa? La derivada del costo con respecto a Y, dos veces, ¿qué me quedaría? De nuevo, este 3,84 sobre I al cuadrado, lo puedo escribir como menos 3,84 por I a la menos 2. ¿Sí? Para derivarlo. Entonces, cuando lo derive, voy a hacer el menos 2 por el menos 3,84, que queda 7,68. Alguien dejó el micrófono abierto, fíjese, y trata de cerrarlo. Perdón. 3,84, la derivada de esto me queda entonces este número y el I a la menos 2 y menos 1 me queda I a la menos 3. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora necesito encontrar este hesiano en el punto crítico 8 tercios 2. 8 tercios, 2. ¿Sí? Bien. Es decir, la derivada xx la tengo que reemplazar en el punto 8 tercios 2 y la derivada de xy lo mismo y la derivada 2 veces con respecto a y lo mismo. ¿Sí? Entonces acá sería esto, reemplazando en 8 tercios, ¿qué me queda? Bueno, 10,24 por el 8 tercios a la menos 3. ¿Sí? La cruzada xy queda 0,36. Y acá también, entonces, lo mismo. Y la derivada 2 veces con respecto a y, tengo que reemplazar. Bueno, como no tiene x, el 8 tercios no hay nada que reemplazar, voy a reemplazar el 2. Y entonces me queda 7,68 por el 2 a la menos 3. Bueno, ese determinante, ¿cómo se resuelve? Multiplica en cruzado, ¿no? Este número por este número, menos 0,36 por 0,36. Hay que hacer esas cuentas ahora. Es decir, esto por esto sería el 10,24 por el 8 tercios a la menos 3 multiplicando al 7,68 por el 2 a la menos 3 menos 0,36 por 0,36, que va a quedar 0,36 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, como esto me va a dar un número, después hagan la cuenta ustedes para no perder tiempo, pero eso me da un número mayor que 0. A ver si lo tengo calculado yo, no me recuerdo. Sí, mayor que 0. Bueno, no tengo el valor calculado, pero esto nos da positivo, digamos, mayor que 0. Y este número, que es lo que vale el costo XX, digamos, el CXX, ¿sí? También reemplazado en el punto 8 tercios 2, me da también, ¿qué signo? Positivo. Y entonces, la conclusión sería que el costo es mínimo para ese valor, para x igual a 8 tercios, y igual a 2,
y z, que después lo tienen que calcular, recuerden, reemplazando en el punto, y les daba ¿cuánto el z? 3. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces al otro práctico. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el parcial? El parcial lo estamos pensando todavía, en realidad. Ah, bueno. Supongo que van a ser ejercicios para desarrollar, digamos, probablemente algún problema de este tipo, algún problema de límites, calcular límites, algún otro ejercicio de, ¿cómo es? De derivadas parciales o calcular diferencial, o sea, básicamente ejercicios similares a los de los prácticos, ¿sí? En donde tendrán que, en algunos casos pueden que sea de tipo verdadero o falso, o de múltiple choice, o quizás sea en algún caso para desarrollar y adjuntar el archivo adjunto, ¿sí? Adjuntar el desarrollo, digamos. Si fuera, por ejemplo, un problema, probablemente le pidamos que adjunten el desarrollo, ¿sí? Pero bueno, todavía no está del todo decidido cómo va a ser el parcial. Pero sí, lo que sabemos que se va a hacer en el Moodle, en el aula virtual, y bueno, van a tener 3 horas aproximadamente para poder resolverlo y hacerlo a través del aula virtual. ¿Cuándo sería, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo sería? Creo que May les había dicho ya la fecha, no les puso por ahí en la planificación. Es decir, que la semana que viene no, la otra, el 20, eso, el 20 creo. Ah, dale, gracias. No, como lo habían cambiado, por eso no me acordaba. Sí, porque inicialmente estaba, no sé si para martes que viene y o para este martes, no sé, estaba creo, y lo pasamos para el otro, es decir, para el 20. Bueno, pasamos al práctico 3, donde va, en realidad el práctico 1, tercera parte sería. Les pide en el ejercicio 1, hallar la derivada direccional de una función f en un punto P. Y en la dirección de un vector que les dice ahí, bueno, y nos da la función, ¿sí? Esperen que voy a copiar la función. Bien, a ver si está enfocando bien. Entonces, lo que me pide es calcular la derivada parcial, ¿sí? De esta función en el punto P. Y en la dirección, perdón, la derivada direccional de esta función en la dirección de este vector A en el punto P, ¿sí? Bueno, ustedes habrán visto en el teórico que si la función es diferenciable, que se supone que las que tienen acá en este práctico son todas funciones diferenciables, entonces se puede aplicar un teoremita para encontrar la derivada direccional de f en la dirección del vector u, en realidad se escribe primero u así, y así. Esto quiere decir la derivada en la dirección de u de la función f, ¿sí? Se puede calcular utilizando el gradiente de la función, perdón, el gradiente del revés, así, el gradiente de f por el vector, por un vector direccional, que en este caso el vector direccional es a, pero la precaución que hay que tener es que ese vector tiene que ser unitario. Este vector tiene que ser unitario. ¿Cómo se transforma el vector en unitario? Dividiéndolo por su módulo. Es decir, si yo calculo el módulo del vector A,
En este caso el módulo sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más el menos 1 al cuadrado. Entonces, el módulo de A en este caso sería la raíz de 4, 5, 6, ¿no? Raíz de 6. Y entonces, para ese vector A transformarlo en unitario, unitario quiere decir que es un vector de módulo 1. ¿Sí? Entonces, para un vector transformarlo en unitario, lo tengo que dividir componente a componente por su módulo. Y entonces este vector A unitario, que después se le pone un sombrerito así arriba para indicar que es unitario, ¿sí? Lo puedo escribir en forma de componentes, poniendo 2 sobre raíz de 6, el otro componente es 1 dividido la raíz de 6, y después menos 1 dividido raíz de 6. Bueno, entonces, este sería mi vector unitario que me va a dar la dirección. ¿Sí? Bien, entonces, la derivada direccional de la función f en la dirección de este vector unitario, yo, según ese teoremita que era un teórico, la puedo calcular haciendo el gradiente de la función, producto escalar sería, por este vector unitario. Ustedes saben que el gradiente de la función también es un vector, ¿sí? Por lo tanto, un producto de este vector por este otro vector, el producto ese es un producto escalar, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el gradiente de la función? El gradiente de la función se encuentra a partir de las derivadas parciales, es decir, también, como les decía, va a ser un vector que va a tener la primera componente va a ser la fx y la segunda componente va a ser la fi. Entonces, mi función f de x y z, bueno, perdón, acá era una función de 3 variables, o sea que va a ser f de x, fi y fz me estaría faltando. ¿Sí? Para poder multiplicar después este vector por el vector unitario, ¿sí? Bueno, entonces, necesito encontrar las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Vamos a calcular entonces la fx sería la derivada de esta función con respecto a x. ¿Qué me queda? 2x. La fi, o sea, derivada parcial de la función f con respecto a y, ¿sí? ¿Qué me queda? Menos 4y. Y la derivada de f con respecto a z, ¿qué me queda? 8z. Bueno, entonces ahora necesito encontrar estas derivadas en el punto P que me da como dato, en el 1, 1 y menos 1, ¿sí? Es decir, voy a calcular la fx en el punto P, 1, 1, menos 1, digamos. Es decir, reemplazando la x, la y y la z por 1, 1 y menos 1 respectivamente. Acá sería 2 por x, o sea 2 por 1, 2. La derivada parcial con respecto a y también la tengo que evaluar en el punto P. Con lo cual, ¿qué me queda? Menos 4 por y sería menos 4 por 1, menos 4. Y la derivada parcial de z, también en el punto, me daría 8 por z, sería 8 por menos 1, menos 8. Bueno, entonces finalmente la derivada de f en la dirección de u va a ser el gradiente. ¿Cómo me va a quedar el gradiente? El gradiente de f, también ahora evaluado en el punto P, 1, 1, menos 1, ¿qué coordenadas tendría? ¿O qué componente? Porque es un vector en realidad. ¿Sí? 2, menos 4 y menos 8. Ese es el gradiente. Y ese lo voy a tener que multiplicar por el vector A, vector unitario. ¿Sí?
Bueno, voy a tener que borrar algo porque no tengo más lugar. Entonces, borro esto. Derivada direccional de la función f en la dirección del vector u. Lo vuelvo a escribir acá abajo, así. Nada más que ahora voy a decir, en el punto P de coordenadas 1, 1 y menos 1, y eso me daría, el gradiente dijimos que es el vector 2, menos 4 y menos 8, multiplicado por el vector A, que es 2 sobre la raíz de 6, 1 sobre la raíz de 6 y menos 1 sobre la raíz de 6. Bueno, esto es un producto escalar, recuerda cómo se hacía, multiplicando componente a componente y sumando. O sea que esa derivada direccional será 2 por 2 sobre la raíz de 6. Será 4 sobre la raíz de 6. Este por este sería menos 4 sobre la raíz de 6. Y finalmente sería menos 8 por menos 1 sobre la raíz de 6, me quedaría más 8 sobre la raíz de 6. Bueno, este parecería que se cancela y el resultado sería entonces 8 sobre la raíz de 6. Si quieren pueden racionalizar, multiplicar y dividir por la raíz de 6. Y entonces hacer esa cuantita que no sé cuánto me dará. ¿Sí? Bien. Tengo que tratar de poner un poco más de luz. Bien. Bueno. En el ejercicio 2 también les pide calcular una derivada direccional de la función f en la dirección de un vector u, donde lo que me dice ese vector u es que me da en realidad la dirección del vector u, que en este caso es pi sobre 3. En realidad la dirección es la que formaría ese vector u, el ángulo, mejor dicho, que formaría el vector u con el eje de las x, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese vector u? Ese vector u unitario ustedes lo pueden encontrar utilizando ¿cómo era? U igual a... Esperen que me fijo, sería esto y esto. Coseno seno, ¿no? Para encontrar entonces un vector unitario con esta dirección o con este ángulo pi sobre 3, puedo utilizar esta formulita que habrán visto también en el teórico. Es decir, coseno de tita más seno de tita. ¿Sí? Eso me daría las componentes de un vector que va a ser unitario, porque si ustedes calculan el módulo de este vector, me va a quedar la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y ustedes recuerdan que seno cuadrado más coseno cuadrado era 1. Entonces, este va a ser un vector unitario y que tiene la dirección esta, pi sobre 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, después lo que sigue a continuación es lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Si yo quiero encontrar la derivada en la dirección de ese vector u unitario de la función f, puedo calcular el gradiente de la función f en el punto P de coordenadas x0 y 0 multiplicado por este vector u. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es igual que hoy, calcular el gradiente de la función en el punto P y multiplicarlo por este vector, coseno y seno. ¿Sí? Entonces, veamos, el gradiente de f
¿cómo va a quedar? Primero encontremos las derivadas parciales. Derivada de f con respecto a x, ¿qué me queda? Bajo el 3, regla de la cadena acá, ¿no es cierto? Por esto al cuadrado y por la derivada de lo de adentro con respecto a x va a ser 2x. Y después, la derivada con respecto parcial con respecto a y va a ser bajo el 3, lo mismo, por x cuadrado menos y, todo al cuadrado, y por la derivada de lo de adentro, ahora con respecto a y, sería un menos 1. Bueno, estas derivadas, acá como es xy, la función está en función de xy, el gradiente solamente tiene dos componentes, la fx y la fi. ¿Sí? Si fuera como hoy de 3 componentes, me faltaría calcular la derivada con respecto a z. Bueno, estas derivadas parcial x e y las tengo que calcular en el punto 1, 2. Y esto, evaluado en el punto 1, 2, sería, a ver, ¿qué me queda? Cuando la x vale 1 y la y vale 2. 1 menos 2 sería menos 1 y al cuadrado me daría 1 por 3, 3. 3 por 2 por x que vale 1. O sea, 6 me estaría dando, ¿no? Esto lo mismo, me quedaría 1 por 3, 3, por menos 1, menos 3, si no me equivoco. Revise por las dudas después las cuentas, ¿sí? Bueno, esto entonces sería, de ahí puedo sacar mi gradiente de f en el punto P de coordenadas 1, 2, entonces sería el vector cuyas componentes serían 6 menos 3. Y ahora entonces sí puedo calcular la derivada direccional en la dirección del vector u, de la función f, en el punto también 1, 2, que va a estar dada por entonces el gradiente, que es el vector 6 menos 3, multiplicado por el vector que es coseno de tita y seno de tita, es decir, coseno de pi sobre 3, seno de pi sobre 3. Para hacer esta multiplicación, producto escalar, componente a componente, dijimos que era, entonces, 6 por el coseno de pi sobre 3, menos 3 por el seno de pi sobre 3. Bueno, y esa cuentita, creo que yo la tenía por ahí realizada. No, después sáquenla ustedes por las dudas porque tengo tachado acá, no quiero meter la pata. Hagan la cuentita ustedes, es simplemente hacer esta cuentita y esa sería la derivada. Me dio a mí 6 menos 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, perfecto. Este sería el valor de la derivada direccional. Gracias, profe. Nos vemos. Listo, profe, nos vemos. Chau, sí.